Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de Alcanza el éxito. Elige un posgrado de Uniandes en la Facultad de Jurisprudencia. Programas de maestría en Derecho Constitucional, Derecho Penal y Criminología. Una maestría Uniandes hace la diferencia. To the height of your dreams. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La noticia que se denunció esta semana daba cuenta de una filtración de datos, identidades e información de 20 millones de ecuatorianos, muchos de ellos ya fallecidos. Ese banco de datos puede estar en manos de personas potencialmente peligrosas. Su uso puede tener afanes maliciosos. Una primera reacción tiene que ver con lo vulnerable que resultan los sistemas de almacenamiento de información, al punto que una empresa privada ha destinado sus habilidades para recabar y embodegar esos datos. Una segunda lectura de lo sucedido es cómo se filtraron esos datos, esa información, al extremo que los sistemas de seguridad internacional fueron los que dieron cuenta de dicha fuga. Los ciudadanos viven fatigados, por ejemplo, de las constantes llamadas para afanes comerciales. Ahora se presenta esta otra amenaza que tiene que ver con riesgos mayores y que hace relación a posibles, por ejemplo, estafas, extorsiones, seguridad personal y otros delitos. El Estado tiene la obligación de proteger a su población. La justicia debe actuar inmediatamente. El gobierno tiene que definir políticas de protección y el Parlamento está forzado a elaborar leyes que permitan esta protección. Y claro, la sanción a los responsables de estas fechorías. Vamos a tratar estos temas esta noche en nuestro programa Hora 25, y para ello voy a dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Agradezco la presencia de Lorena Naranjo Godoy. Ella es directora nacional del Registro de Datos Públicos. Nos acompaña Diego Beltrán, secretario ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Datos Personales. Y agradezco la participación de Andrés Burbano de Lara, presidente de la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador. Y gracias también a Rafael Bonifaz, experto en seguridad informática. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. La semana inició con un preocupante hallazgo informático. El país conoció que datos personales, financieros y laborales de millones de ecuatorianos estaban expuestos en Internet en un servidor privado localizado en Miami y de propiedad de una empresa domiciliada en Quito. Luego de que esta información se hiciera pública a través del portal web de una empresa informática israelita, las autoridades anunciaron que iniciarán una investigación penal y además tomarán medidas para proteger la información de todos los ecuatorianos. Veamos en el siguiente reportaje lo que ocurrió alrededor de la sustracción de datos. Que la empresa ecuatoriana Novaestrat había expuesto millones de datos de ecuatorianos en la web fue la noticia que causó alarma en varios sectores del país. La información llegó desde el portal web de una empresa israelita de seguridad informática, VPN Mentor. Datos personales, financieros y laborales de ecuatorianos vivos, fallecidos, de extranjeros registrados en el país, de niños e incluso del propio presidente de la República formaban parte de los 18 gigabytes que se encontraban alojados en un servidor ubicado en Miami y de pertenencia de Novaestrat, dedicada a consultorías, análisis de datos, marketing estratégico y desarrollo de software. Pero ¿cómo la israelí VPN Mentor llegó a conocer que nuestros datos estaban expuestos? Esta empresa realizaba un mapeo aleatorio a gran escala en la web, buscando vulnerabilidades que permitan acceder a bases de datos abiertas, y así llegaron al servidor no seguro de Novaestrat. Según consta en su portal web, intentaron comunicarse con la empresa ecuatoriana para alertarlos de lo que ocurría, pero al no poder contactarse, acudieron al Centro de Incidentes Informáticos del Arcotel para así encender las alarmas y cerrar la brecha existente.
La empresa israelí indicó que se contactaron el 11 de septiembre, fecha en que según las autoridades se bloqueó el ingreso a esos datos. Pero fue apenas 5 días más tarde cuando reconocieron públicamente lo que había ocurrido. Estamos desde primeras horas de la mañana levantando toda la información y haciendo la investigación que nos permita descubrir exactamente qué ha sucedido y quiénes son los responsables. Fue esa misma tarde cuando las autoridades anunciaron la retención del gerente general de Novastrat, Roberto Garcés, quien entre septiembre de 2014 y enero de 2016 se desempeñó como gerente de investigación y desarrollo del Banco Nacional de Fomento. También se presentó ante las autoridades judiciales el presidente de la compañía, Rodrigo Martínez, quien había trabajado como analista de información en Semplades, también en Ban Ecuador y en la Secretaría del Agua. Pero tras sus declaraciones y al cumplirse el tiempo de retención, fueron puestos en libertad. ¿Qué tipo de delito se cometió? Si es que la información, si es que los servidores fueron atacados, si la información fue vendida, fue comprada, fue robada. Esto todavía hay que mirarlo en el curso de las investigaciones. Aunque los datos fueron cerrados, la información ya fue expuesta y no puede ser deshecha. Es así que 7,5 millones de datos financieros, información laboral, 2,5 millones de datos automotrices e información sensible pueden llegar a manos de los denominados piratas informáticos. La investigación ahora no solo se la realiza en Fiscalía, también se extendió a la Asamblea Nacional para conocer el origen de esta información y cómo llegó a manos de Novastrat. Sus representantes, en cambio, sostienen que adquirieron esa información y que incluso tienen facturas. Este escándalo devela un mercado ilegal de venta de bases de datos que no tiene ninguna regulación en el país. Bien, entonces empezamos con la conversación de esta noche. Voy a dar la palabra al doctor Diego Beltrán para una pregunta de orden general que nos permita un poco ubicarnos. ¿Qué fue lo que ocurrió, doctor? ¿Cuál es el nivel del problema? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a la audiencia. Lo que ocurrió ha sido básicamente la explosión de un problema que venía gestándose desde hace tiempo. La recopilación o el tratamiento, como se denomina tradicionalmente, de datos de carácter personal que hacen tanto entidades públicas como entidades privadas para proveer de mejores servicios y productos a la población, tienen el deber de custodiar esa información de una manera muy celosa porque los efectos derivados de una filtración de esa naturaleza pueden poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía y de los titulares de esos datos. Como bien ha mencionado la ministra Romo, no queda claro si es que la obtención de esa información por parte de la empresa Novastrat fue legal o ilegal. Ellos sostienen que habrían obtenido esto mediante una adquisición. Lo que cabe preguntar es, entonces, de las entidades que habrían sido el origen de esta información, SRI, el BIES y el Registro Civil, si es que ellos habrían hecho una venta de estas bases de datos a la empresa privada, quien, en última instancia, lo que sí es evidente es que incumplió con su deber de una custodia adecuada de esa información, porque la filtración que los investigadores de VPN Mentor hicieron determina que el servidor en Miami estaba expuesto. Entonces, el problema verdadero está en que no sabemos cuánto tiempo esa información estuvo abierta a actores que pudieron haberla adquirido o copiado y multiplicado cientos o por qué no millones de veces. Pero entonces hay una cadena de irregularidades que se podrían haber presentado. Yo he dado la información al Seguro Social, al SRI, a la Agencia de Tránsito, a la que sea. Yo he dado esa información. Ellos no tenían por qué haber dado a una empresa privada. Es correcto. La Constitución y la Ley de Comercio Electrónico, Firma Electrónica y Mensajes de Datos establecen el derecho de los ecuatorianos como titulares del derecho a la protección de datos personales a que esos datos no sean tratados sin su conocimiento y sin su consentimiento. En este sentido, las entidades públicas que son los custodios y los guardianes de esa información han hecho mal en hacerla accesible, ya sea de manera intencional o de manera negligente. Ahora, luego esta empresa Novastrat, que tiene esta bodega, este almacenamiento de información, tiene un servidor en el exterior. Y ese servidor, al parecer, es el que provoca esta filtración. Es correcto. Parte de la protección de los datos de carácter personal significa que tú no puedes hacer movimiento transfronterizo de esos datos sin el consentimiento del titular y obviamente sin tomar en cuenta las salvaguardias necesarias para que esa información se mantenga tanto confidencial como disponible y accesible. Esos son básicamente además. Confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información son los tres pilares fundamentales de la seguridad de la información. Cuando esta información fue trasladada al extranjero y fue accesible por parte de personas que no debían haber podido acceder a la misma, obviamente vulnera tanto la disponibilidad como la integridad de esa información posiblemente.
Ahora, Rafael, la idea un poco para entender es que se trata de un almacenamiento, digamos una cisterna en donde metemos ahí estos productos. De pronto, por alguna razón, hay una fisura y se empieza a escapar un poco el agua de esa fisura. Esa es un poco la imagen que podría graficar lo que estamos hablando. Yo le haría otra imagen, otra analogía, digamos. Hay una mina de oro. El oro son nuestros datos, la información súper valiosa. Y las personas de Novastrat, que bueno, cómo adquirieron ese oro es un problema muy grave, incluso más grave del que estoy comentando ahorita, pero la mina de oro dejaron con la puerta abierta y se fueron. Entonces hay gente en internet, hay páginas web donde yo puedo ver todos los dispositivos que están en internet y qué información está disponible. Y hay empresas que hacen, personas bien intencionadas y malintencionadas que hacen búsquedas de esto. Una de esas empresas es VPN Mentor y ellos descubrieron una base de datos expuesta con la información. Hicieron buenas dialing, metieron la cabeza y vieron el montón de oro, analizaron un poco ese oro y dijeron, no, esto es de Ecuador, esto parece que es de esta empresa Novastrat. Contactaron a Novastrat, no le pararon bola, contactaron al Arcotel, se demoraron 4 días, pararon bola, cerraron el 11 de septiembre y el 16 publicaron la noticia ya cuando la brecha de seguridad estaba cerrada. Ahora, Rafa, lo que uno podría pensar es que si hay una empresa que se llama Novastrat, pueden haber muchas otras que tienen esta información. Claro, yo tengo el miedo que esta es la punta del iceberg, ¿no? Y si hablamos solamente de esta empresa, por lo menos estamos seguros que 4 días, porque acá este artículo del Comercio, que dice que la filtración llegó el 7 de septiembre, o sea, se notificó el 7 de septiembre y recién el 11. Entonces, seguro, 4 días la información estuvo expuesta. Estuvo expuesta. Pero pudo haber estado 1 año, meses. Claro, no sabemos. No tenemos idea. Y ¿cuánta gente que no fue VPN Mentor pudo haber accedido a esa información y la puede estar usando con fines que no queremos? Entonces, todos los ecuatorianos que estamos en estas bases de datos del registro civil, o sea, básicamente todos menos los bebés que recién nacieron, vamos a tener una sombra que nos va a perseguir por el resto de nuestra vida. Y eso es bastante grave. Andrés, su apreciación de lo que han dicho sus compañeros. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés. Gracias, buenas noches a la audiencia. Sí, en efecto, lo que pasó fue que de alguna manera, que también está en investigación, se dejó la puerta abierta, ¿no es cierto?, de esta mina, de esta casa donde estaba almacenada la información de todos nosotros. Perdón, ¿se dejó la puerta abierta, para usar un poco la figura también de Rafael, o alguien forzó, intentó hacer alguna cosa? No aplicaron las seguridades correctas. Yo creo que ahí la analogía es cerraron la puerta, pero sin el seguro. Sin el seguro. Pongámoslo así. Entonces, no se aplicaron los procesos tecnológicos que corresponden y las seguridades que corresponden, ¿no es cierto? ¿Hasta qué nivel? Obviamente la investigación lo va a decir, o sea, qué tan negligente y qué tanto se forzó o no se forzó la cerradura va a indicar la investigación y quedó abierto. Ahora, no sabemos si alguien entró a ver, es como cuando uno se va de la casa y deja la puerta abierta. Te quedas con la duda. No sabemos si entró o no alguien con malas intenciones. No sabemos si entró o no. Ahora, el problema es que si entró alguien con malas intenciones, la información que estaba ahí, como son datos personales, es decir, esta información de la dirección de la casa, esta información de los familiares, esta información bancaria, la información realmente es muy sensible y con esa se puede construir una serie de inteligencia para organizaciones criminales, lo que sé yo, que realmente es muy peligroso y muy alarmante, ¿no? Doctora, ¿qué nivel de responsabilidad tiene en esto el Estado, por ejemplo? Es una corresponsabilidad. Ya. Todos los que somos responsables de tratamiento, porque somos aquellos que procesamos o tratamos datos. Los ingenieros en sistemas de una entidad pública o de una entidad privada tienen la responsabilidad de hacer un manejo ético de los datos. ¿Y por qué digo manejo ético? Porque, como usted sabe, hasta la fecha no había una ley de protección de datos personales. Entonces, únicamente lo que se establecía son ISOs, que son estándares internacionales, una ISO 27000, una ISO 29100, para aquella empresa responsable o aquella entidad que, cumpliendo el esquema de seguridad gubernamental de la información, tenía que aprender a cumplir estos protocolos que mencionan y efectivizarlos. Así. Lo importante aquí es reconocer que la protección de los datos personales es corresponsabilidad de todos, Estado, empresas y nosotros mismos, ciudadanos, que tenemos que aprender que eso somos nosotros, es nuestra manifestación digital y que no podemos exponerlas voluntariamente tampoco, por ejemplo, usándola en redes sociales. Ya. Ahora, Andrés, esta empresa tenía esa información, lo cual ya genera algún nivel de inquietud, porque ¿cómo así tenía? Es lo que uno se podría preguntar.
Correcto, es decir, de lo que podemos ver, ¿no es cierto?, de la información en la página web de la empresa y en la página de redes sociales de la empresa, esta empresa utilizaba esta información para venderla a sus clientes o para mejorar la información de sus clientes. Ese era el objetivo. Ahora, ¿cómo consiguió esa data? ¿Cómo consiguió esa data? Está bajo investigación. Todavía no sabemos si es que fue de una forma ilegal o no, porque, por ejemplo, el registro civil vende la data a las empresas para facilitar los servicios o para facilitar los servicios del gobierno, ¿sí? En vez de que uno vaya a cada institución pública y le digan, deme la copia de la cédula, el registro civil lo que hace que se conecten las distintas instituciones con su base y uno simplemente dicta el número de cédula y ya está toda la información. De hecho, uno va a poner gasolina, Andrés, por ejemplo, y da el número del RUC y aparece ya el nombre, saben el número de la placa y todo en la gasolinera. Ahí por lo general es del mismo sistema de la gasolinera, ¿no es cierto? Pero alguien le dio esa información del número de cédula mía. A veces en la primera vez, cuando se pone la cédula, se hizo esa conexión con el registro civil. Y de ahí ya queda guardado, ¿no es cierto? Y eso facilita mucho, es decir, ya no hay que estar repitiendo la información todo el tiempo, entonces el servicio mejoró. Ahora, ¿para qué fines vendía esta empresa Novastrat, ¿no es cierto?, la información? No sabemos, ¿no es cierto? ¿Qué hacían las empresas que compraban a Novastrat con esa data? No sabemos. Y ahí viene un principio que se ha mencionado mucho ahora, que la ley de datos personales ya está en la Asamblea, y es, tiene que haber el consentimiento informado, ¿no? Es decir, yo doy mis datos, ¿no es cierto?, y ¿para qué se lo van a utilizar? ¿No es cierto? Y yo consiento para que lo usen o no lo usen, para que me faciliten los servicios o no. Y dependiendo de qué se va a hacer con eso, después de un tiempo, eso ya tiene que parar de usarse, pongámoslo así. No puede quedar así por siempre. Lo que vemos aquí que ha pasado, o que entendemos, ¿no?, es esta recopilación de esta base de datos grandes y que estuvo ahí un tiempo indeterminado, ¿no es cierto? Nunca hubo alguien que les diga no, sí, sino que se seguía recopilando y creando esta base grande de datos, lo cual obviamente no está bien, ¿no? Es decir, tiene que tener un propósito y un fin las bases de datos. Rafael, y esta analogía con la mina de oro, ¿realmente esa información es valiosísima para alguien que quiera hacer cosas incorrectas? O sea, como dijo Andrés, eso en manos de la delincuencia organizada es un problema. Incluso en manos de un delincuente común puedes ver, porque está toda la base de datos del registro civil, entonces puedo ver un menor de edad y puedo llamarle a la casa y le puedo decir, mira, tu papá me dijo que me bajes la computadora, ya voy para allá a recoger, recojo. O, por ejemplo, se puede impersonar, me puedo hacer pasar por otra persona. Por ejemplo, aquí para comprar un chip prepago uno tiene que identificarse y le piden datos de la cédula. Entonces voy a la base de datos, busco a la persona por la que me quiero hacer pasar y saco el número de teléfono. A nombre de otra persona. Sí, esos son como ejemplos básicos, pero... Claro. Estoy seguro que el crimen organizado es mucho más creativo que yo para pensar. Ahora, pero el crimen organizado podría conseguir los datos suyos en 2 minutos sin necesidad de ir a Novastrat. O sea, si es que quiere conseguir información suya, rápidamente puede conseguir, ¿sí o no? Pero se amplía las posibilidades. O sea, aquí le han dado haciendo el trabajo. Se hace mucho más. Y como dijo Andrés antes, ¿cuántos Novastrat no existen? Nos recibimos llamadas telefónicas a cada rato que nos saludan con nuestro nombre y apellido y nos ofrecen la promoción que tal vez queremos o tal vez no queremos, pero nos están llamando y de dónde sacaron ese número. Entonces, esta información... Esa es una primera señal, ¿verdad? De estas llamadas que hacen para promociones, para actividades comerciales. Uno dice, ¿cómo así tiene esa información? Exactamente, ¿cómo así tienen? Y por eso es importante el tema de la ley de protección de datos, porque se debería regular a estos call centers que nos están llamando todo el tiempo. Y bueno, ya no sospechábamos que esto podía pasar. Ahora, con esta filtración nos damos cuenta que el tema es mucho más grave y estamos en una situación mucho peor de lo que nos imaginábamos. Por ser un tema más cotidiano, más de toda la vida, esto de las llamadas, quisiera su apreciación, si es tan amable. Efectivamente, en Latinoamérica, el Ecuador junto con Venezuela y Bolivia son de los últimos 3 países en tener normativas de protección de datos personales. Y eso ha hecho que todas nuestras empresas no hayan permeado este concepto de protección, no solo de seguridad, de protección integral, y no han mejorado sus servicios, no han mejorado la forma de captación de los datos, la forma de tratamiento. Y en la captación, por ejemplo, está el consentimiento que están mencionando aquí. Y el consentimiento se puede obtener por distintos canales. Puede ser por una página en internet, por una llamada telefónica, por una factura en la que yo le entrego al final de la factura y usted me firma qué información usted quiere facilitarme. Todas estas buenas prácticas que
dan al ciudadano la posibilidad de que se pronuncie, de que decida qué van a hacer con sus datos los responsables de tratamiento, estas empresas o las instituciones públicas, no están permeadas en el Ecuador, no están utilizadas. Y al contrario, cuando nos llaman por teléfono, sentimos una invasión, sentimos que estamos siendo vulnerados, porque en esta invasión se sabe tanto de mí que no sé quién realmente está del otro lado. ¿Y quién le dio esa información? ¿Y cómo saben mis nombres completos? Porque ya cuando dicen los nombres completos es que ya uno está nervioso. Hay un nivel de análisis. ¿Por qué? Porque incluso saben hasta rangos de remuneración. Entonces saben qué producto ofrecerme dependiendo del rango. Este nivel de análisis es legítimo cuando yo he consentido y cuando yo sé que van a tratar mis datos. Pero a la gente que le están llamando y que muy probablemente desconoce estas formas de funcionamiento del marketing, se siente no solo invadida, sino incluso puede sentirse manipulada. Y eso es lo que una normativa de protección de datos impide. Impide todas estas formas indebidas de uso para empoderar al ciudadano y decir basta. Hay otra cosa que ocurre, doctor, que yo no sé cómo funciona finalmente. Usted entra a una página cualquiera, un periódico cualquiera, comienza a revisar y de pronto está interesado en un pasaje o en comprar un ticket de avión y tal. Y enseguida le comienzan a bombardear de las proveedoras de estos servicios. Cuando tú haces cuando tú transformas, digamos, un modelo analógico en el que veníamos desempeñándonos todos nosotros, donde buscaba el auto que quería adquirir en la página de clasificados de un periódico, y paso a obtener casi el 100% de los productos o servicios vía Internet. Yo voy dejando una huella digital, literalmente una huella digital, que es sumamente fácil de rastrear, procesar, analizar y eventualmente transformar en data muy valiosa. Ese lado es el lado más inocuo. Cuando yo busco, digamos, un pasaje aéreo, evidentemente detrás de esta portada hay un volumen de análisis de esa información que luego es procesada y trasladada a distintas empresas para que ellos efectivamente, pagando por esa información, luego me puedan ofertar productos y servicios confeccionados a la medida de mis intereses y mis preferencias. Eso es correcto. El problema se da cuando en la agregación de esa información tú creas un perfil de la persona con tal nivel de detalle que básicamente estás empezando a sacrificar un derecho que es muy valioso y que nosotros realmente subvaloramos, que es el derecho a la privacidad y el derecho a la intimidad. Porque una búsqueda de un pasaje al extranjero es una cosa, pero cuando tú empiezas a buscar, por ejemplo, información sobre ciertos padecimientos de salud. Medicamentos, por ejemplo, claro. Exacto. Sí. A la vez, no va a ser una aerolínea, pero va a ser una empresa, por ejemplo, de seguros o una farmacéutica que va a empezar a recibir esa información y puede con ello modificar el precio de medicinas fundamentales, puede incrementar los costos de las pólizas de seguro, entre otras cosas. Ahora, un poco haciendo énfasis en lo que mencionaba Rafael, estamos nosotros pasando a una economía digital, en donde se entiende que la moneda principal son los datos y la información. Es decir, lo más valioso que hoy por hoy se está transando a nivel mundial es la información y los datos, tanto para actores positivos, empresas que proveen de productos y servicios, como para actores negativos, a quienes la vida se les facilita enormemente. Y no pensemos en el criminal tradicional que está buscando individuo por individuo. Hay estructuras criminales organizadas que obviamente analizan esta información con igual nivel de diligencia que lo hacen los actores positivos, con el objeto de, en última instancia, producir, por ejemplo, extorsiones corporativas a gran escala, sustracción de valores importantes de instituciones financieras, porque recordemos que en nuestra sociedad todavía la mayor cantidad de verificación de información se hace a través de datos de carácter personal, llamadas telefónicas para adquirir nuevas tarjetas de crédito, como mencionaba Rafael, para adquirir un chip de telefonía. Todo eso se hace mediante verificación de tus apellidos, de tus últimos 4 dígitos del número de cédula, de la dirección del teléfono. Ahora, todo eso ha sido expuesto y está a disposición de todo el mundo. Señores, vamos a ir a una pausa, tengo que ir a la publicidad. Enseguida retornamos con la segunda parte del programa. Quizás lo que podamos plantear es cómo enfrentar esto que aquí se ha dicho en la primera parte, en el primer segmento del programa. Ya retornamos.
Tras lo ocurrido, el gobierno anunció medidas rápidas para proteger los datos de los ecuatorianos. Entre las primeras acciones están la migración de datos de las instituciones públicas al data center de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, en un plazo de 5 meses. Y además, un proyecto de ley para protección de datos. El numeral 19 del artículo 66 de la Constitución estipula el derecho a la protección de los datos de carácter personal, pero aún no está regulado. Como ya se había dicho, Ecuador es uno de los 3 países de la región que no cuenta con una normativa al respecto. Junto a él están Venezuela y Bolivia. Es fácil encontrar en Internet la venta de bases de datos por un valor que oscila entre los $50 y $2.000. De allí, la importancia de una normativa legal. Entre los temas más relevantes del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo la tarde del jueves está precisamente la sanción de hasta el 17% de las ventas netas para las empresas que utilicen bases de datos sin autorización de los titulares. Bien, vamos a continuar. Voy a dar la palabra a Rafael Bonifaz. Usted dijo hace unos instantes en el segmento anterior que esta fuga, esta filtración, ya está circulando, ya quedó ahí. Y cualquier momento, en cualquier circunstancia, podemos ser presas de alguna acción incorrecta o alguna cosa que no está bien. Ya, digamos, recoger eso es imposible. ¿Cómo enfrentar? Digamos, tendrán que cambiarnos los números de cédulas a todos los ecuatorianos, un poco cómo enfrentar eso. En realidad no es una idea descabellada, porque el número de cédula no lo podemos cambiar como estamos ahora, entonces habría que pensarlo. Sí, no sé cómo, sería un trabajo bastante complicado técnicamente. Pero eso ya está hecho, eso ojalá aprendamos de nuestra despreocupada preocupación por los datos. Yo lo que le pregunto esto es para ver cómo nos podemos proteger, o sea, si ya eso sabemos que está ahí circulando, ¿cómo podemos protegernos? Bueno, ahí va por 2 lados. Una, cómo nos protege el Estado, porque datos como el número de cédula no es algo que yo escogí tener, es algo que es una obligación. Lo que nosotros podemos hacer como individuos es pensar qué publicamos en redes sociales, por ejemplo. Porque todo lo que publicamos en redes sociales es casi como que pusiéramos en el periódico. Tarde o temprano eso puede llamar la atención, se hace viral y de aquí a 5 años, 10 años me rebota. Pensemos, por ejemplo, hace años cuando éramos chiquitos y todavía no había internet, nos decían que no hablemos con extraños en la calle. Claro. Hoy en día los papás, que son los llamados a proteger la privacidad de los hijos, son los primeros en subir fotos de los hijos a internet. Y suben que... Y conversar con extraños, claro. Y van a ver extraños de esas fotos. Sin duda. ¿Y qué pasa cuando el niño de 7, 8 años le subieron la foto chistosa y ya tiene 15, 16 los amigos se encuentran? Entonces se presta para el bullying. Entonces tenemos que pensar qué queremos que se haga público y qué queremos que sea privado. Y lo que sea privado tenemos que cuidarlo. Esa tiene que ser una actitud, un comportamiento de cada uno de los usuarios, de cada uno de las personas. Por dar un ejemplo, yo no soy fanático ni de Facebook, ni de WhatsApp, etcétera. Pero es mucho más razonable, si uno quiere compartir fotos de los hijos, hacerlo a través de un grupo de WhatsApp que hacerlo a través de Facebook. Porque por lo menos en ese caso no están tan expuestos al grupo de WhatsApp y agencias de inteligencia, porque sí creo que vale la pena también recordar esto. No sé si... ¿Qué es eso? Con esa cámara de ahí, no sé lo que se trata. A ver. ¿Ah? Sí. Porque en el 2013 hubo una revelación de datos tan escandalosa como esta o más. No, en realidad no se revelaron los datos, pero se reveló la forma en la que la agencia NSA de los Estados Unidos maneja los datos. Entonces, aquí están nombres de empresas, está Microsoft, Yahoo, Facebook, que es dueño de WhatsApp, que entregan los datos de sus usuarios al gobierno de Estados Unidos si estos los requieren, sin una orden judicial, si uno es un ciudadano que vive fuera de los Estados Unidos y que no es ciudadano de Norteamérica. ¿Por qué digo esto? Porque estas herramientas son los medios de los que nos estamos comunicando constantemente. Entonces también vale la pena cuestionarse. Bueno, pero mientras usted dé esa información a una entidad pública, me parece que hay razón, hay explicación. El problema es más bien cuando la entidad pública que tiene esa información le da a una privada. Digamos, aquí más o menos vale la pena estar conscientes que también estamos entregando nuestros datos a cualquier persona que está afuera. Y ahora, si volvemos a hablar del Estado, nosotros damos nuestros datos del Estado para que el Estado provea nuestros servicios, no para que lo estén compartiendo con empresas. Eso estoy totalmente de acuerdo. Con empresas de marketing. Entonces sí es importante que esta ley nos ayude. Y también hay que pensar tecnológicamente, porque vi la solución de llevar todo a CNT. Y yo creo que hay que hacer un análisis más técnico, porque hay bases de datos y hay bases de datos.
Y si ponemos todos los huevos en una sola canasta, ¿qué pasa si hay un atentado terrorista contra ese data center? Entonces, no hay que tomar las decisiones al apuro para mostrar que estoy haciendo algo y estoy actuando. Más bien, esto es grave, tenemos que mejorarlo y tenemos que buscar la mejor forma de proteger los datos. Yo ya vi 11 millones de dólares para hacer toda esta migración al data center, es decir, rapidito gastamos la plata, y además con la empresa Microsoft que está entre las diapositivas que le mostré. Entonces hay que hacerlo pensado y con cuidado. Hay que ver cuáles son los datos más importantes del Estado ecuatoriano y a esos hay que darle atención especial. Y hay otros datos que tal vez no son tan sensibles, que tal vez sí está bien que estén en CNT, y si los vamos a CNT, deberían estar respaldados en otro lado. A ver, Diego. Sí, yo quiero hacer ahí una hincapié en algo que menciona Rafael. Y creo que es súper importante para la audiencia justamente tener en cuenta esto. Nosotros tenemos un efecto de disociación entre lo que ocurre en el mundo digital y lo que ocurre en el mundo real. Tendemos a pensar que un ataque cibernético, una vulneración de datos de carácter personal, pues se queda en la pantalla y no me va a afectar en la vida real. Nada más alejado de la realidad. Cuando nosotros estamos en un entorno en el cual, libre y voluntariamente, a empresas como las que ya ha mencionado Rafael, hacemos una cesión de nuestra privacidad, porque nosotros somos los que accedemos cuando cualquiera de los usuarios abre el aplicativo de Facebook, Twitter o cualquiera de ellos. Lo primero que le dicen es autoriza el acceso al micrófono y la cámara, entre otras cosas. Entonces, por facilidad de uso, pues lo damos. Pero no existe ningún tipo de restricción respecto de cuándo ese micrófono está habilitado o cuándo esa cámara está habilitada. O sea, nosotros no tenemos conocimiento de que si nos están viendo o nos están oyendo. Esa es la verdad. Entonces, no ha sido desconocido en los escándalos recientes, no solamente de lo del 2013, a través de las revelaciones de la NSA, también lo que ha ocurrido recientemente. O sea, Facebook se le impuso una multa de $5 billones justamente por haber hecho disponible la información de millones de usuarios. A British Airways le filtraron su información, la autoridad de privacidad francesa le impuso $258 millones de multa. A Equifax, que también le vulneraron sus sistemas, se reveló la información de 147 millones de ciudadanos americanos, le impusieron una multa de $700 millones. Al propio Google le impusieron una multa de $56 millones en la Comunidad Europea. Todo ello alrededor de la filtración de datos. Bueno, pero eso nos sirve un poquito de consuelo para decir, si estas transnacionales tan poderosas filtran y se escapa información, igual le puede ocurrir a Novastred aquí. Correcto, pero lo que quería un poco abundar, Andrés, y que creo que es un tema sumamente importante, es que el manejo responsable de las redes sociales es solo una mínima parte de esto. El escrutinio que nosotros hagamos de la actividad privada de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, empresas de proveedores de servicios de Internet, incluso las empresas tradicionales, ¿no? Supermercados y todo, están agregando datos, están recopilando datos sobre nosotros y creando estos perfiles. Una vez más, eso no está mal. El problema es cuando esa información no es gestionada y no es resguardada adecuadamente. Y en última instancia, cuando nosotros, por ejemplo, a nuestros hijos les permitimos el uso de plataformas conectadas, por ejemplo, juegos muy populares de hoy en día, Fortnite, Minecraft, entre otros, donde están jugando no en la comodidad y la intimidad de su propia sala, sino interactuando con millones de usuarios que están afuera, información de datos de carácter personal pueden ser valiosas puertas de entrada para generar un vínculo de confianza con ese menor y decirle, bueno, ¿sabes qué encontremos acá? Porque estamos creando una liga de jugadores y generada la información, el menor va a confiar a ciegas en ese actor negativo y puede haber problemas serios. ¿Crea un poco de miedo esto, Andrés, o no? Crea miedo, yo creo que ahí es importante encontrar un balance, es decir, como en toda industria, como en todo negocio, ¿no es cierto? Hay excesos, para eso está el Estado, ¿no es cierto? Para regular, para controlar, pero también hay varias innovaciones muy importantes, pongámoslo así, que han venido producto del uso de los datos. Es decir, no podemos satanizar el uso de los datos, es decir, volvamos a la edad de 1800 donde hacíamos todo a mano, ¿no? Es decir, producto de estas innovaciones hemos recibido servicios y hemos recibido productos que han transformado nuestras vidas. Solo pensemos en Google mismo. Hoy en día un ecuatoriano que vive en, no sé, el Lago Agrio puede acceder a toda la información del mundo gracias a Google. Antes del Internet era otro mundo, antes de Google, que uno buscaba algo y te salía en función del orden de quién pagaba más para ponerse en el primer lugar del buscador. Google transformó el acceso a la información y al conocimiento y por ende transformó la vida de miles de millones de personas. Entonces, encontrar ese balance adecuado entre, ok, yo creo esta innovación, pero a su vez recopilo cómo se comportan las búsquedas en la web,
hay que encontrar un balance adecuado. Bueno, pero eso ocurre siempre en todas las creaciones humanas. Fíjese usted que el automóvil fue un gran invento, ¿no es cierto? Ahora es un problema el automóvil. Hay que esconderlo, hay que ir al pico y placa, hoy no circula, hay que tapar al vehículo. Igual pasa en estas cosas. Hay que encontrar un balance adecuado, es decir, no porque han sucedido ciertas cosas, ¿no es cierto? Vamos a lo que quizás muchos de nosotros criticábamos al gobierno anterior, y es legislar y gestionar en función de la excepción, ¿no es cierto? Yo creo que la mayoría de empresas tratan de hacer las cosas bien, tratan de gestionar bien. Lamentablemente hay empresas que hacen mal o conductores que manejan mal, ¿no es cierto? Y obviamente hay que sancionarles. Pero no por eso entonces vamos a irnos para atrás en todo el avance y en toda la innovación y vamos a decir que todo el mundo está haciendo mal. Por ejemplo, en la Ley de Protección de Datos Personales que está actualmente en la Asamblea, nosotros hemos visto realmente con preocupación el nivel de sanciones que están poniendo a una empresa pyme, ¿no es cierto?, ecuatoriana, que da trabajo, que innova en el país. Ponerle una sanción de $40.000, que es la mínima, le acaba. Ahora, doctora, ¿cuál es un poco el espíritu con el que está concebido el proyecto que ha ingresado ya a la Asamblea? Por eso es que las leyes tienen que ser leídas con abogados, no solo técnicos. Si algo me ha servido en este sector es que un ingeniero en sistemas no puede leer solo una ley, porque efectivamente hay un porcentaje de sanción del 17% o de $40.000, como menciona, pero lo que se debe entender es que hay primero un periodo de adaptación. Un periodo de adaptación que va a permitir que desde el momento en que la ley entre en vigencia existen 2 años para que todos los ecuatorianos que manejan datos personales, los responsables de tratamiento, puedan incorporar en sus procesos institucionales todo el sistema de protección. Y efectivamente, transcurridos esos 2 años, además hay primero medidas correctivas. ¿Esto qué significa? Ante una denuncia, cualquiera esta sea, ya sea de seguridad, ya sea de mal forma de consentimiento, que no se ha tomado de una forma adecuada el consentimiento o de finalidad, es indispensable que primero se dicten medidas correctivas por la autoridad de control y efectivamente se les da un tiempo para que puedan implementar esas medidas correctivas, porque además no todo es posible subir o bajar el switch en tecnología, hay que hacer algunos ajustes, incluso a nivel organizacional. Cuando ya todas estas medidas han sido superadas y efectivamente hay algunos que subsisten en seguir incumpliendo y seguir usando mal los datos, ahí viene la sanción. Ahora, yo le pongo asuntos mucho más elementales. Hay un control, por ejemplo, de los cibercafés que están tan difundidos en el Ecuador. Por ejemplo, uno llega ahí, hace una transferencia, hace alguna cosa en la computadora que le han prestado, le han alquilado. ¿Y qué ocurre con los datos que se han incorporado a esa computadora? Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a distinguir que no es que dejamos los datos en la computadora, dejamos los datos en los sistemas o en las plataformas o en las apps o en los softwares que están dentro de esa computadora, porque puedo ocupar la computadora. Sí, claro. Pero en realidad estoy conectándome con una app o con un software que es de origen no muy bueno, tal vez incluso puede ser algún juego en línea o alguna página que no tenga un sello de protección, que no tenga una garantía de certificación. Eso es parte de lo que una autoridad de control tendría que hacer, no únicamente sancionar. En el Ecuador es indispensable que nos igualemos a la región y para igualar a la región esta autoridad de control tiene que normar sectores. El sector de salud tiene un nivel de protección de sus datos. No es lo mismo no es lo mismo que proteger datos comerciales, no es lo mismo proteger datos de niñez y adolescencia. Entonces, ¿qué tendría que dictar esta autoridad de protección? Tendría que dictar las normativas sectoriales que orienten, que guíen, que permitan el desarrollo, que todos debamos alcanzar un estándar dependiendo de cada sector y que efectivamente de haber empresas que no logran ir a la necesidad de proteger a las personas, a esas se les sancione. Andrés, ¿qué debe contener la ley? Es un poco lo que estamos tratando ya en esta parte del programa. La ley contiene, yo creo que los principales, pongámoslo así, componentes de lo que viene a llamarse la protección de datos personales. Está muy basada en GDPR europeo, muy basada en la legislación mexicana. Nosotros hemos participado con la autoridad en el proceso cuando ha sido posible, ¿no es cierto?, dando nuestros comentarios, dando nuestras observaciones. Lo que busca esta ley, obviamente, es que
en esencia, ¿no es cierto?, haya un consentimiento informado y que se busque y que se trabaje esos datos personales con un límite de tiempo, con una normativa de seguridad, con una normativa de tratamiento que no se abuse, lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo. Es decir, creemos que es fundamental, ¿no es cierto?, para el Ecuador, que este tipo de legislación y regulación es el deber del Estado justamente regular y trabajar en ese sentido. Ok, ¿qué debe tener la ley? ¿Usted está de acuerdo con la ley? A ver. En principio sí, o sea, creo que esta autoridad que va a normar la ley debería ser independiente del gobierno, porque si no va a ser juez y parte, y eso es como bastante importante. Y de ahí sí, sobre todo la privacidad es un tema de decidir. Yo decido qué parte de mi vida comparto con quién. Esa es la definición más o menos de la privacidad. No es yo oculto todo. Entonces, los ciudadanos deben tener la capacidad de decidir qué datos pueden compartir con quién. Y la entrega de datos tiene que ser algo que uno acepte explícitamente. Usted va más entonces a la actitud, al comportamiento, a la conducta de cada persona, más que a la legislación. No, pero por ejemplo, si ustedes ahora navegan páginas que están alojadas en Europa, le van a decir, esta página de aquí tiene estos términos de uso, usted acepta para... Y ahí, más o menos, aunque no todos leemos esos términos de uso, pero nos está diciendo, aquí vamos a recolectar ciertos datos suyos. ¿Está seguro de que quiere entrar? Entro y leo, y si no doy mis datos no leo, pero ya por lo menos, más o menos, me dan la opción de tomar la decisión. Te alertan respecto a tomar la opción. Claro, pero lo importante aquí es tomar decisiones informadas. Ok, Diego, con usted terminamos este segmento lo más rápido, por favor. Gracias, Andrés. A ver, nosotros vemos como muy positivo la adopción de una ley. Creemos que tiene que estar necesariamente acompañada de una política adecuada de educación para que la gente, tanto sector público, sector privado, como los usuarios, tengan un manejo responsable de sus datos. Creemos que es fundamental, haciendo hincapié también lo que dice Rafael, que se establezca una autoridad independiente, porque la vulneración de datos puede venir del sector público y del sector privado. En ese sentido, la autoridad tiene que tener la suficiente fuerza, porque no se tiene que pensar solamente si es que es un nombre, un número de cédula o algo más lo que ha sido vulnerado. Es cuáles son las consecuencias derivadas de ello, y más aún cuando nos estamos encaminando a temas, por ejemplo, de biometría, en donde yo ya no puedo cambiar mi cara, no puedo cambiar mi córnea o no puedo cambiar mi huella digital. Señores, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y volvemos en un instante para el tercer segmento de nuestro programa. Bien, vamos a destinar los minutos finales del programa para entender más lo que ocurre desde la ley este proyecto de ley que se ha presentado en la Asamblea, para finalmente lo que todos aspiramos, protegernos, cuidarnos. Se habló mucho de un ente que se piensa crear. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué responsabilidad tiene ese ente? Bueno, como le había comentado, este ente tiene la responsabilidad de generar la normativa, las directrices técnicas para aplicar en los distintos sectores y hacer que se cumpla la ley. Pero además, sanción y además educación, porque establece las directrices también de cómo se debe coordinar con el Ministerio de Educación, incluso con las empresas, incluso con el propio Estado, para formarnos a cada uno de nosotros en protección de datos. ¿Se convierte en una especie de superintendencia que tiene capacidad de sanción? Tiene capacidad de sanción también, y por eso es importante que sus decisiones sean independientes, sean imparciales, sean autónomas, y en eso coincidimos. Y así está concebido el organismo este. El organismo, nosotros, por un tema de austeridad, nos han señalado que se describan todos los contenidos, todas las atribuciones, toda la forma en la que estas sanciones deben ser emitidas, pero que será el presidente de la República el que determine la institucionalidad. Perfecto. A ver, Andrés, no sé qué piensas. Sí, yo creo que ahí es importante, y nosotros le comunicamos a la doctora en su momento y le hemos dicho que para encontrar ese balance del que hablábamos antes es importante la participación del sector privado, y nosotros obviamente hemos revisado la ley con abogados, hemos revisado la ley con ingenieros, con distintas personas que tienen que ver con este tema. No es que ha salido una opinión así ligera, lo hemos revisado a profundidad y encontramos con preocupación ciertos temas, por ejemplo, los niveles de sanción para las empresas pequeñas y medianas que no tienen los recursos. En un país que no tiene los recursos para hacer una autoridad de control,
Peor, el empresariado que tampoco tiene recursos va a poder implementar medidas que están adoptando a nivel europeo. Entonces, lo que nosotros decimos es, déjennos participar también en el proceso, ¿no es cierto? Tengan la apertura de escucharnos también a nosotros. A ver, ahí no es, que tienen puntos encontrados. No es que nosotros estamos inventándonos, ¿no? Sino que tenemos una opinión y tenemos una opinión formada y creemos que ¿Pero qué es lo que le preocupa? ¿El nivel de las sanciones? Una parte es el nivel de las sanciones, ¿sí? No es que uno va a ir a hacer mal las cosas, ¿no? Se entiende que la mayoría de empresas lo va a hacer, pero hay empresas que no tienen los recursos. Es como que yo le diga a usted a una empresa, ¿sabe qué? Para usted poder producir televisores en el país tiene que cumplir una serie de normas. Bien, ¿qué temor hay? Pero hay veces que es muy costoso cumplir al nivel que lo solicita la autoridad. Están muy altos los niveles. Entonces, lo que nosotros decimos es, conversemos, ¿no es cierto? Encontremos un balance, pero no puede ser que la autoridad dice, no, es que yo ya estudié, yo ya revisé, y yo estoy haciendo bien, y tu opinión, ¿sabes qué? Cuando pueda la incorporo. Efectivamente, hay que verificar la naturaleza del dato. Por más pyme pequeñita que sea, si está tratando datos de menores de edad, de niños, niñas y adolescentes, ofertándoles productos directamente a niños, niñas y adolescentes, esa actividad, por más que sea una pyme o sea una app en que la empresa tenga un valor de $400, está tratando datos delicadísimos y tendrá que implementar los niveles y estándares que garanticen que efectivamente ha hecho la diligencia debida. Sin embargo, es verdad que hay que apoyar a las pymes y por eso es que parte de las obligaciones de la autoridad de control es establecer que mientras el resto va a tener que gastar en softwares, muy probablemente a estos el Estado tenga que ayudarles y dotarles de ciertos softwares, incluso hasta subvencionados, para ayudarles a estas pymes. Pero no podemos, por el hecho de los recursos, sacrificar a las personas, porque las que estamos en los datos, somos titulares de los datos, somos nosotros, nuestros hijos. Y por lo tanto, habrá que establecer mecanismos de cooperación, de trabajo conjunto, pero para que todos subamos el estándar. Estemos en el mismo nivel. Doctor, por favor. Cómo no. Nosotros compartimos un poco la visión de las dos partes. De hecho, creemos que el sector privado va a hacer una debida diligencia, es la expectativa que nosotros tenemos. Parte justamente del asesoramiento que nosotros tratamos de brindar es que el nivel de cumplimiento en materia de derecho digital particularmente es un tema de gestión y no de resultado. No existe sistema invulnerable. Justamente hemos hablado de algunas de las grandes empresas que tienen todo el dinero del mundo para establecer las salvaguardias y aún así han sido vulneradas. Entonces, en tema de derecho digital, lo que tiene que demostrar el actor es que ha hecho todo lo debido, la debida diligencia es la palabra clave, para que esa vulneración no se produzca. Y la autoridad tendrá que considerar eso justamente para no volverse un ente estrictamente sancionador, sino un ente asesor, pero que cuando se produzca el incumplimiento efectivamente se sancione. Tiene su lógica. Rafael. Yo para terminar quería añadir algo que creo que es importante, que lo mencionó Diego a la ligera, que es el uso de datos biométricos. Ahora está de moda el reconocimiento facial, lo quiere poner para seguridad la alcaldía de Guayaquil, la alcaldía de Quito, el gobierno central. Y eso es un problema porque no se ha discutido del tema, no nos han preguntado, no es una decisión consentida. ¿Y qué es lo que pasa? Para explicarles de lo que se trata. Nuestra cara está en bases de datos, por ejemplo, la del registro civil. Y cuando uno va caminando por la calle, las cámaras que ya están se podrían conectar a esta base de datos y saber Rafael Bonifaz está caminando por ahí. Entonces, yo saco este tema porque acá nos llaman cada 2 o 3 años que pasa una filtración, la gente se preocupa y luego se olvida. Por ejemplo, los Snowden ya no se acordaban. Y es como una alerta, porque si no tomamos este tema en serio, de aquí a 4 o 5 años van a estar invitando para ver cuáles son los riesgos de que se haya filtrado la base de datos de nuestras caras y cómo están usando eso para acceder al sistema. ¿Cómo se ha resuelto esto en otros países? Usted dice que está de moda. Esto en otros países ya está más avanzado. Le doy un caso, el de San Francisco, en California, la cuna del Silicon Valley. La alcaldía de San Francisco acaba de prohibir el uso del reconocimiento facial. Porque es peligroso la identidad. Por los riesgos que hay, exactamente. Ok, vamos a terminar, tenemos una ronda final, si son tan amables, casi unas conclusiones o un planteamiento de terminación de programa. Andrés, empezamos con usted. Nosotros le hemos pedido al gobierno que tome acciones contundentes en torno a este caso específico, ¿no es cierto? Que se haga una investigación diligente, que se sancione lo que corresponda. Claro. Lamentablemente no hay la ley todavía, pero hay otras leyes que se podrían aplicar y si es el caso, ¿no es cierto?, que se sancione y que también a la interna del Estado se tomen las medidas correspondientes, ¿no es cierto?, en torno a cómo están manejando nuestros datos. Hablemos de, incluso existió una CENAIN, ¿no es cierto?, se recopiló muchísima información personal nuestra para fines políticos. El Estado también tiene que hacer una reflexión interna y un fuerte trabajo de darse cuenta que tiene
información muy valiosa y que no se la puede utilizar para fines políticos de una determinada u otra organización. Tiene que tratársela, así como se le exige al sector privado, también al sector público, que lo trate con muchísimo cuidado por los peligros que hay en el acceso a esa información. Ok, Lorena, ¿qué hacer frente a esto? Finalmente, con eso terminamos. Incidir en la Asamblea, lograr que efectivamente nuestros representantes puedan discutir esta normativa. Es muy técnica, es muy especializada, hay que mantener un balance casi perfecto para lograr un flujo adecuado de datos. Un flujo adecuado que permita el desarrollo productivo, que permita la innovación, pero que al mismo tiempo garantice derechos. Y por eso es sustancial que se discuta en la Asamblea con un alto espíritu ciudadano, pero que también sea concebida con un alto espíritu técnico. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Andrés. Yo haría una recomendación realmente multinivel. En primer lugar, al Estado que haga un adecuado manejo y gestión de los datos de carácter personal de la ciudadanía, porque es el más grande recolector de esta información. Al sector privado, que obviamente se informe y trate de orientar sus actuaciones para que el momento en que la ley se implemente no les agarre en frío, literalmente. Claro. A la ciudadanía, creo que es la principal preocupación, la principal recomendación. Tienen que empezar a hacer un escrutinio adecuado de la facilidad con la que proveen sus datos y tienen que tomar medidas de precaución. Yo hago la analogía esto brevemente. Lo que ahorita hemos visto con esta vulneración es una ola en retirada. Todavía nos va a venir el impacto a través de posibles efectos, les decía yo, en temas de seguridad real, no en seguridad digital, en temas de seguridad real, y en ese sentido es importantísimo que eduquen a todos los miembros de la familia, que hagan una adecuada gestión, incluso un llamado de atención a las empresas a las que han prohibido estos datos, y en última instancia también un llamado de atención a la academia, porque hasta ahora la academia se ha mostrado absolutamente silente en este tema. Existe creo que un par de programas sobre el tema de formación específica en materia de derecho digital, y estamos en una economía en la que estamos absolutamente atrasados en ese sentido. Entonces, también los actores de la sociedad civil tienen que pronunciarse al respecto y tienen que empezar también a hacer un escrutinio de la función pública del sector privado. Rafael Bonifaz, por favor. Yo voy a concordar con Diego, tal vez lo más importante creo yo aquí es la educación y la cultura y saber que estamos tal vez ahora sí en un cambio de época, el mundo digital. No hay la división entre mundo físico y mundo virtual, como dicen. Los dos son mundos reales, hay un mundo físico y un mundo digital. Y tenemos que entender cuál es el riesgo de exponer nuestros datos, ¿sí? Entonces, en lugar de que el gobierno esté promoviendo el uso del reconocimiento facial, que ahora voy a hacer el trámite y en vez de presentar la cédula voy a presentar la cara, debería estar educándonos sobre los riesgos de la privacidad que tenemos. Yo, en lugar de contratar con Microsoft, que es una empresa que se sabe, no por mí, no por Snowden, sino por los documentos de la NSA, que es una empresa que colabora con inteligencia extranjera, no es lo más razonable usar esa empresa para proteger nuestros datos. Entonces, una invitación a los ciudadanos a educarnos y a investigar, a buscar, por ejemplo, un tip así rapidito que les lanzo es investiguen sobre los gestores de contraseñas. Porque un problema que tenemos es que usamos la misma contraseña muy parecidas para todas las cosas. Y eso es difícil, es casi imposible acordarse de una contraseña distinta para todo. El gestor de contraseñas, yo me acuerdo de una contraseña y luego ese me genera contraseñas aleatorias y yo me conecto con cada una. ¿Y es mejor tener una sola, dice usted? Uno tiene una contraseña maestra que desbloquea mis otras contraseñas. Y las otras ni siquiera me las sé porque es una cosa de 20 caracteres, una cosa imposible. Ok, muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Quiero agradecer a Lorena Naranjo, Diego Beltrán, Andrés Burbano de Lara y Rafael Bonifaz. Gracias a la audiencia por habernos acompañado. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25. Con el auspicio de Alcanza el éxito. Elige un posgrado de Uniandes en la Facultad de Jurisprudencia. Programas de maestría en Derecho Constitucional, Derecho Penal y Criminología. Una maestría Uniandes hace la diferencia. To the height of your dreams.